Sistemas energéticos. Es un mecanismo que se utiliza en el cuerpo para obtener energía ATP, moléculas que es principal fuente de energía de células del cuerpo, dependiendo del tipo de actividad física, la intensidad y duración. ¿Cómo se produce el lactato? De la descomposición del glucógeno, que es un carbohidrato, el glucógeno se descompone en glucosa y esta se convierte en ácido pirúvico, que finalmente se convierte en lactato en condiciones anaeróbicas. ¿A dónde va el lactato? El lactato va a los músculos que tienen oxígeno, donde se convierte nuevamente en ácido pirúvico, que puede ser utilizado como energía si hay oxígeno, como por ejemplo el corazón. Puede usar lactato como fuente de energía para seguir latiendo. También tenemos el hígado. Puede ser usado por el lactato donde se convierte nuevamente en glucosa, que puede ser utilizado como energía o almacenada como glucógeno, una reserva de energía que puede ser utilizada cuando el cuerpo la necesite. ¿Qué es el lactato? Es un compuesto orgánico que produce el cuerpo cuando se hace ejercicio a una intensidad submáxima y no hay suficiente oxígeno en los músculos. En ese momento, el cuerpo genera lactato para reproducir energía por más tiempo. Para ello tenemos varios tipos de sistemas. Entre ellos tenemos el sistema de fosfágeno. También tenemos el sistema de glucólisis, que está dividido en dos, el aeróbica y el anaeróbica lástica. Y por último tenemos el sistema de beta oxidación aeróbica. Sistema de fosfágeno. Es un proceso que utiliza ATP, moléculas que es la principal fuente de energía en las células del cuerpo, y fosfacreatina, moléculas almacenadas en los músculos, que actúa como reserva de energía para producir energía de forma rápida, sin necesidad de oxígeno, y generar lactato en ejercicios de intensidad máxima del 90 al 100% y duración de 6 al 30 segundos, por ejemplo, que solo requiere pocos segundos para completarse como un step o levantamiento de pesas. Sistema de glucólisis. Es un proceso que utiliza glucosa, moléculas de 6 carbonos que provienen principalmente del glucógeno, almacenada en los músculos, para producir energía sin necesidad de oxígeno. Durante la glucosis, que ocurre en el citocromo, parte líquida del citoplasma. La glucosa se convierte en ácido pirúvico, moléculas de 3 carbonos producidos al final de la glucosis. Como no hay oxígeno, el ácido pirúvico no se puede entrar en los mitocondrias, entonces se convierte en lactato, que proviene de la descomposición del glucógeno. Sistema de glucosis. Es un proceso que utiliza glucosa, moléculas de 6 carbonos que provienen principalmente del glucógeno, almacenada en los músculos, para producir energía, con oxígeno durante la glucosis, que ocurre en el citosol, parte líquida del citoplasma. La glucosa se convierte en ácido pirúvico, moléculas de 3 carbonos, produce al final de la glucosis. Aunque la glucosis no necesita oxígeno, cuando éste está presente, el ácido pirúvico entra en la mitocondria, donde se convierte en acetil-CoA, y este compuesto entra al ciclo de Krebs, donde se genera más energía y final pasa por la cadena transportadora de electrones para generar una gran cantidad de ATP. Sistema de beta oxidación.
es un proceso que utiliza ácidos grasas, para producir energía, como oxígeno. Durante la beta oxidación, los ácidos grasos entran a la mitocondria, donde son descompuestos en varias etapas para formar acetil-CoA. Y este compuesto entra al ciclo de Krebs, donde se genera más energía y finalmente pasa por la cadena transportadora de electrones para generar una gran cantidad de ATP en ejercicios de intensidad baja, del 50 al 60%, y duración de 35 minutos o horas. Por ejemplo, trotar o caminar largas distancias. Depende de una serie más larga de reacciones químicas, por lo cual es el sistema más lento, por lo tanto produce muchas moléculas de ATP y sus energías es muy abundante. También tenemos vías energéticas. Tenemos vía fosfágeno, vía glucótica, vía fosforilación oxidativa, que tiene aeróbico más glucosa. Y por último tenemos la vía fosforilación oxidativa, que solamente tiene ácidos grasos. También tenemos sustratos metabólicos. Tenemos el ATP más PCR. Tenemos glucosa más glucógeno. Tenemos glucosa más glucógeno más oxígeno. Y por último, ácidos grasos más triglicéridos más gliceros más oxígeno. Tenemos ciclos. Tenemos el ciclo de Krebs. Es un proceso de reacción química que permite la respiración celular y se lleva a cabo a la mitocondria y produce de 36 a 38 moléculas de ATP. También tenemos el ciclo de Cori, que este es un proceso de reacciones químicas donde el músculo convierte la glucosa en lactato en ejercicio de intensidad submáxima, donde el hígado convierte el lactato en glucosa para revolverla al músculo. Por otro lado, tenemos el metabolismo, que es un proceso de reacciones químicas que realiza en el cuerpo para construir o reparar y usar energías o recompensar y regenerar energía. Y por último tenemos los tipos de metabolismo. Tenemos el anabolismo, que nos ayuda a construir o reparar y usar energías. Y por otro lado tenemos al catabolismo, que nos ayuda a descomponer y a generar energías. Catabolismo: descomponer y generar energías. Es un proceso que realiza el cuerpo para descomponer sustancias y obtener energías. Por ejemplo, al comer alimentos, el cuerpo los convierte en pequeñas moléculas como azúcares y ácidos grasos. Luego, esas pequeñas moléculas se procesan en las células para producir energías, ATP, que el cuerpo necesita para funcionar.